lo pueden sacar fotocopia. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Lisa, está bien. Ya. Ya. Gracias, jóvenes. Bien, entonces, la parte de contabilidad petrolera, ya después ustedes dirán cuando ya lo programamos el segundo parcial, ustedes me dirán, lo hacemos ahora o lo decidimos el lunes, ¿no? Ya, a la parte del examen de liquidación única. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Entonces eso lo definimos con ustedes. Yo solamente creo que me digan, jóvenes, hoy lo definimos, si no lo definimos el miércoles. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Lisa, está bien. Para que nos pongamos de acuerdo todos, digamos, ¿no? Y así podamos definir la fecha. ¿Ya? Estudien siempre la parte de lo práctico del texto más los modelos de examen. ¿Ya? También pueden hablar con Jelly, se le puede hacer una clasecita para que queden ya afiladitos. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Bueno, vamos entonces a compartir la parte especial 2. Hoy entramos a la parte de petrolera, ¿ya? Y vamos a entrar a la parte, de una vez terminamos la parte teórica, nos vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? 5 de mayo de 2019. ¿Se ve, señorita? Jóvenes. Se ve, licenciado. Sí, Lisa, está bien. Ya, gracias, Luis. Bien, vamos a ir viendo entonces la parte petrolera. Ya estamos en la parte inicial de lo que es la lámina. Ya van a ver ustedes, por ejemplo, el origen de la parte petrolera. Es un resultado, dice, del proceso fermentación de la parte del suelo. Por eso es que la mayor parte de encontrar petróleo y gas mayormente son a ciertas exploraciones que se realizan primeramente para luego entrar ya a la búsqueda de las grandes bolsas que tenemos que se pueden encontrar dentro del interior de la Tierra. Ya. Y puede ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, miren, jóvenes, que hay que cavar. Hay que perforar, pero todo es mecanizado. No es como el tema minero que tiene que entrar a la mano de hombre, todo es mecanizado, todo es tecnología. ¿Ya? Bien, entonces, es el resultado entonces de la transformación de subsuelo sobre plantas y animales marinos enterrados durante mucho tiempo, ¿ya? Y ahí ya se han formado siempre los grandes yacimientos. Fermentación de materias orgánicas a grandes profundidades, traspaso de la fase anterior a la bolsa impermeable de arena y arcilla y almacenamiento definitivo de la materia en las trampas petrolíferas que impide su dispersión. También, jóvenes, la clasificación del petróleo se define de esta forma: base asfáltica, base parafílica, base naftanílica. ¿Ya? Entonces esto es grande el campo de la parte petrolera, ya que nada se desperdicia, todo se vende. El petróleo liviano se trae la gasolina y el petróleo pesado se trae el asfalto, aceite, grasa y diésel. Ya, entonces esto prácticamente, como les decía, usted tiene un sinnúmero de aplicaciones en el campo industrial, ¿ya? Antecedentes históricos, siempre hemos dicho, y de acuerdo a las investigaciones, los países árabes mayormente son los bendecidos por el tema del gas y el petróleo, ¿ya? Mayormente siempre la historia nos indicaba eso, ¿ya? A partir del siglo XIV entra la industria petrolera, donde adquiere mayor importancia el tema del petróleo, ¿ya? Con la era del automóvil. Luego entramos al avance de la ciencia y la tecnología, elaborar una serie de variedad de productos
como sea la goma, el vidrio flexible, instrumentos metálicos, cosméticos, impermeables, baquelita, textiles, etc. Mayores cuencas petroleras en el mundo. Vean ustedes esto importante, jóvenes. El Medio Oriente, Golfo de México, Mar del Norte y Ártico, aquí entra Rusia. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y gas. Había sido riquísimo ese país, ya en petróleo y gas, ya mayormente uno de los grandes proveedores en toda Europa Occidental. Y Venezuela, miren, prácticamente también forma parte de las mayores cuencas petroleras en el mundo. Bolivia, haciendo un poquito de historia, jóvenes, porque no podemos siempre dejar de hablar de historia del desarrollo de la actividad petrolera. Vemos que en 1922 ya hay un descubrimiento importante. Entra la Standard Oil Company, ya fue la primera empresa en hacer trabajo de explotación y exportación hasta el año 1937. El 21 de diciembre de 1936 se crea YPFB, ¿ya? Entidad gubernamental encargada de llevar adelante tareas de exploración, explotación, refinación, comercialización. O sea, toda la cadena productiva, mira. Y es lo que tiene actualmente ahora, porque han pasado diversos componentes del campo privado también, se ha enajenado a las empresas también estatales, pero otra vez de nuevo ha entrado a ser mano del Estado, que siempre tiene que estar a mano del Estado. ¿Por qué, jóvenes? Porque es una empresa estratégica. Mire, tener esta cadena es de suma importancia para el país, ¿ya? Y prácticamente, si ven estos años acá, prácticamente en estos años 32 hasta 35, pues ustedes saben que hay una guerra importante entre Bolivia y Paraguay, pero no se pelean dos países hermanos, se pelean dos empresas, la Gal Oil Company y la Standard Oil Company. Miren ustedes, qué barbaridad, ¿no? Perdiéndose muchas vidas humanas ahí, por nada más, por la ambición de las grandes riquezas que tenía Bolivia. ¿Ya? Bien, el campo petrolero es un área del suelo debajo del cual existen uno o más reservorios de hidrocarburos, uno o más formaciones en la misma estructura geológica y se clasifican en dos, dice, campo compartido y campo marginal. ¿Ya? Campo compartido es el que yo puedo tener un gran yacimiento, pero lo comparto, por ejemplo, el que iba a ver con, ¿se acuerdan, no? Natalia, muy el tema de Incahuasi. Antes se pensaba que era de Sucre y era de Santa Cruz. Y en breve vinieron los estudios jóvenes y detectaron de que era solamente para Santa Cruz. ¿Ya? Hay campos también que lo comparte Tarija con Sucre. Entonces, toda esa situación se da en esta parte de teoría. Y campo marginal es aquel que ya se ha explotado en un 95% de su capacidad productiva. ¿Ya? Refinación del petróleo, prácticamente cuando hablamos de refinación, no es más que llevar la materia prima, petróleo o gas, para llegar a esta situación que se llama volatilización del crudo. Transformar el petróleo en vapor o gas. Darle la calidad que quiere para transformar en lo que uno espera tener como producto terminado. ¿Ya? Miren ustedes, una vez llega este proceso, los productos de manera fraccionada que pueden ser derivados, ligeros o pesados. Cuando hablamos de ligero, estamos hablando de la gasolina, y si es pesado, estamos hablando del diésel. ¿Ya? Eso es importante para el tema. No es que de cualquier petróleo se pueda sacar, por ejemplo, diésel, no, tiene que ser del petróleo pesado. Y eso no tenemos en Bolivia. Por eso todito lo importamos, jóvenes. Cualquier cantidad importamos. ¿Ya? De sepa su conocimiento ustedes. Tenemos bastantes recursos, pero en gas, en petróleo pesado no tenemos nada casi. Liviano, por ahí pasó. ¿Ya? En Bolivia se procesa y se refina en 4 plantas. 2 en Santa Cruz, Guillermo Elder y Santa Cruz. Cochabamba, Gualberto Villarroel y en Chuquisaca, Oro Negro. La producción de derivados en un 90-95% corresponde a la refinería de Gualberto Villarroel y Guillermo Elder. El resto es la más pequeña. Ya, entonces, la más conocida, jóvenes, y que son netamente de YPF, es la que está en Cochabamba y
la que llamamos aquí Palmasola, que está en Santa Cruz. Esas son nuestras refinerías principales. Cuando hablamos, jóvenes, del gas, nos estamos refiriendo que el gas tiene un origen fósil que se encuentra en el subsuelo de la Tierra. El gas se compone un 90% de metano y un 10% de propano y butano. Antes exportábamos con toda nuestra riqueza, ahora ya se saca esa riqueza y podemos exportarlo de forma libre ya. El propano y butano puede utilizarse como combustible de cocina y calefacción. El metano es utilizado en la industria química orgánica como materia prima para obtener compuestos químicos. El metano se distribuye a través de conductos de gas a presión, que es lo que mayormente se lleva hoy a los domicilios del sector domiciliario y industrial también. También, jóvenes, vemos que es importante cuando hablamos del gas asociado y no asociado. Voy a compartir mejor así. Gas natural asociado y no asociado. Dice, es cuando se encuentra el petróleo y gas natural, o sea, compone de las dos materias primas más importantes en el proceso de la industria petrolera, petróleo y gas natural. Y no asociado es cuando se encuentra con pequeñas cantidades de otros hidrocarburos. Composición del gas, tenemos el metano, 91-95%, etano 2.5, dióxido de carbono 0.2, propano y nitrógeno. Estas son las composiciones más importantes en el tema de gas. El gas natural en Bolivia, en el 69, el gobierno nacionaliza la Gal Oil Company, lo cual pasa al poder del Estado. En el 71, la empresa Occidental y Tesoro tuvieron grandes concesiones de exploración y explotación. En el 72, se exporta a la Argentina y hasta 1999 obtuvo ingresos por la suma de 4.562.40 millones de dólares. ¿Qué significa, jóvenes? Que prácticamente en esta época del 70 para arriba, nosotros exportamos grandes cantidades a la Argentina. Una época muy dorada también para Bolivia, durante el gobierno de quién, jóvenes, del general Hugo Banzer Suárez. Pues. ¿Ya? Entonces, véanse ustedes la cantidad que nosotros hemos percibido en esa época. ¿Ya? En el 94, y ojo, ¿no? Y esto que nos ayudaba los gasoductos que tenemos, tanto a la Argentina como al Brasil. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque minimiza el costo de transporte. En el 94 se crea la ley de capitalización y las empresas estatales fueron enajenadas mediante licitaciones internacionales. Ya entra un proceso netamente negro para el país. Ya porque prácticamente ustedes saben que ahí comienza a privatizarse las empresas que eran netamente estatales, ¿no? Luego, en el 96 se crea la ley del carburo que sufría modificaciones para el paso a la inversión extranjera con grandes beneficios al extranjero y míseros aportes al TGN. Eso dicen los libros. Yo recojo los resúmenes de los libros y eso es lo que vemos dentro de la historia de la parte de los hidrocarburos. En el 97, el gobierno de Sánchez Lozada aprueba el decreto 24.806, en el cual el precio se rige por la cotización internacional y concedió la propiedad de los hidrocarburos en Boca de Pozo a la compañía transnacional. Es importante esta parte, ¿no? Porque en realidad prácticamente Bolivia ya no era dueña, ya casi el 18% de la realidad. Por eso se vinieron hartas empresas en esta época. Hasta 97, 99, 2000, hasta 2006 cuando se nacionaliza ya, entre 2005 y se nacionaliza en 2006 ya de nuevo el YPFB. Y toda la estructura empresarial que tiene YPFB. En el 98 se ejecuta un visionado que se relaciona con el gas, la construcción del gasoducto Bolivia y Brasil. ¿En qué época, jóvenes? En el 98. Ya en el 98, de acuerdo al convenio que ya se relaciona, llegaron 10 empresas petroleras para incrementar la exploración y explotación de gas, y esto debido a la obtención de grandes beneficios y excelente ganancia. Interesante, ¿no, jóvenes? 18% nomás era. Ya, no había todavía el IDH. En el 99, Bolivia exporta gas natural a Brasil mediante un contrato de compra-venta entre YPFB. Comenzamos ya a exportar ¿de qué año? Del 99, miren.
grandes pozos como Margarita, ¿no? Tantos pozos grandísimos con 10 TSF que tenían cada uno de ellos en Tarija. ¿Ya? Luego, el 1 de mayo del 2006, según Decreto Supremo 28701, se promulga la nacionalización del hidrocarburo. A partir de esta disposición legal, los campos petroleros, las refinerías, los ductos, las distribuciones de hidrocarburos quedaron en manos del Estado. Las reservas en ese tiempo estaban en 53.4 trillones de pies cúbicos. Trillones de pies cúbicos, sigla TCF en inglés, ubicándose como segundo productor después de Venezuela. ¿Qué tal esta riqueza hoy? Ahorita tenemos menos de 10, creo que 6, 7, ¿no, jóvenes? Entonces, fíjense, lo demás hemos exportado, hemos producido y hemos exportado. ¿Ya? La grande reserva de gas se encuentra en el departamento de Tarija, 87.5, Santa Cruz 9.30, Cochabamba 2% y Chuquisaca 1.30. La grande reserva de petróleo se encuentra en el departamento de Tarija con 81.70 y Santa Cruz con el 10.10, Cochabamba el 7.40 y Chuquisaca con el 0.8. Ya, entonces no tenemos mucho reservas petroleras, pero sí gasíferas. ¿Ya? La reserva de gas está en los megacampos. Mire esto era un megacampo gratísimo. 10 años han producido a todo dar. ¿Cuál es el pozo, profesor? Pozo Margarita, con una producción de 13.42 TSF, San Alberto 11.94 TSF, Itaú 10.39 TSF y San Antonio con el 8.3. ¿Qué le parece esa cantidad, joven? Es impresionante, ¿no? ¿Ya? Exportación de gas en millones de dólares. ¿Cómo ha ido subiendo, jóvenes? Mire usted, qué belleza es. 2001, 60 millones de dólares. 2002, 100 millones de dólares. 2004, 287 millones de dólares. 2006, 1.930 millones de dólares. ¿Por qué esta diferencia abismal acá, jóvenes? Porque ya en el 2006, ya nosotros imponemos el IDH más la regalía. 18 más 32, 50%. Más hay que incrementarla a estos jóvenes porque ustedes se ven abismal esta diferencia, ¿no? ¿Sabe qué más se incrementó acá, jóvenes? El precio internacional. $100 el barril de petróleo. Como mínimo. Y eso hizo incrementar precio y la producción que tenía Bolivia. ¿Ya? Entonces, eso es un dato estadístico nomás para ustedes, jóvenes. Nosotros vamos a ir viendo más allá, después vamos a ir a la parte práctica y vamos a ir desarrollando todo. Aspecto estructural de la organización. Estamos hablando de YPFB, jóvenes, que fue creada por decreto de ley en el 36. ¿Cuándo fue creada YPFB? Antigua, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, técnica y económica, así como de capital y patrimonio propio. Y actúa en nombre del Estado boliviano. Ya. Todos los contratos de exploración los hace YPFB, pero actúa en nombre del Estado. ¿Ya? Celebra contratos de exploración, explotación, comercialización y distribución del carbón. ¿Ya? Entonces tiene toda la cadena productiva. El 349 de la nueva Constitución Política del Estado indica los recursos naturales son de propiedad y dominio de quién y directo del pueblo boliviano. Y será el Estado quien administre en función del interés colectivo. ¿Ya? Entonces, esto es interesante, está en la Constitución. ¿Ya? Porque nadie es dueño de nuestros recursos naturales, solamente es el Estado. Ya por eso es que no podemos ni siquiera nosotros activar a la empresa privada un cierto cantidad de campo de exploración que le hemos dado, no pueden activarlo porque el Estado es el único dueño de la propiedad. Cuando él saca y entrega y recibe, entonces hay actividad comercial. Mientras tanto, todos los recursos naturales que tiene el Estado son de propiedad de quién, jóvenes, del Estado boliviano. El Estado asumirá el control, lo hizo el 351, y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización del hidrocarburo. Ya, entonces, tajante la norma. La ley 30 del 58, con la que yo voy a trabajar en la parte práctica, yo baso
Por eso yo le decía, es normativo y es técnico. Le decía. Esta es la ley vigente actualmente, bueno. Ya, esta es la ley vigente, la 3058. ¿Qué es lo que dice esta norma nacional? Dice, expresa que toda persona natural o individual, nacional o extranjera, pública, de sociedades de economía mixta o privada, que realicen actividades en el sector hidrocarburos y EPFB, los servidores públicos, quedan sometidos a la presente ley. Ya, quiere decir que no hay propietario individual, el Estado es el dueño. El artículo 4 indica que se reconoce el valor del gas natural y demás hidrocarburos como recurso estratégico, ¿no? Muchos proyectos, ¿ya? Y puede gastar muchos recursos también, porque al ser estratégica le da potestad de ejecutar todos los proyectos que sean en beneficio del pueblo boliviano. Como por ejemplo el tema de conversión de gasolina a gas natural, pues todo el kit lo entrega YPF en forma gratuita a los vehículos. ¿Por qué, profesor? ¿Y cómo se respalda? Esta palabrita, ¿ya? Lo convierte en una empresa totalmente estratégica, ¿ya? Que coayude, dice, mire, los objetivos de desarrollo económico y social del país. No está hablando de una persona, está hablando del país, industria, todo lo que sea. Y eso es lo que yo le decía, jóvenes, que por ejemplo, en el Motún, tiene todas las condiciones para ser una empresa estratégica en el tema de la industrialización, porque está la vía férrea, pasa el gas que va a mover las turbinas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, también tenemos las definiciones de la parte técnica, vamos a ver qué son los agregadores también, ¿no? Prácticamente siempre YPF es dueño absoluto de los hidrocarburos que se descubran. ¿Ya? Él es el que actúa a nombre del Estado. ¿Ya? Él ve los mercados, a quién vamos a vender. Pero si hay una empresa privada extranjera, puede explorar, puede explotar, pero no puede vender por cuenta propia. ¿Quién lo tiene que hacer? YPF. También tenemos los almacenes, que es una actividad de acumular hidrocarburos. Tenemos los grandes almacenes en tanques estacionarios, ya para en nuestros productos naturales que están saliendo de las entrañas de la tierra, sea petróleo, sea gas. Áreas nominadas prácticamente son áreas que van a ser licitadas dentro de los plazos establecidos. Y boca de pozo, jóvenes, que es una terminología que se usa para medir la cantidad de petróleo o gas natural que estamos explotando. ¿Qué se llama eso, profesor? Boca de pozo. ¿Ya? También tenemos los campos, ¿ya? También tenemos la parte, no es más que una estructura geológica, los campos compartidos, ya hemos dicho con ustedes jóvenes, que está ubicada en 2 o más departamentos de producción, ¿ya? Ese es campo compartido, ¿ya? Campo marginal es ya aquel que se ha consumido más del 90% de los recursos estratégicos. Comercialización de productos resultantes de la explotación, compra-venta de petróleo, gas natural, GLP de planta y otros hidrocarburos. Comercialización de productos refinados, de petróleo industrializado, es la compra-venta de productos resultantes de los procesos de refinación. Acá estamos hablando de los productos como materia prima y aquí estamos hablando de los productos industrializados, llevados a un proceso de refinación en las empresas que tiene el Estado, a través de las refineras. Contratos de asociación prácticamente son lo que suscribe YPF como titular de un contrato. Está relacionado siempre con las actividades de jóvenes, de explotación y comercialización, bajo siempre de una asociación accidental, ¿ya? Y accidental mayormente siempre está relacionado que hacemos el trabajo y luego la liquidamos, ¿ya? Eso se llama accidental, ¿ya? Tiene nuestro objetivo, digamos, explotar cierta área petrolero y luego terminar el contrato. También tenemos los contratos de operación en la empresa privada que por sus propios medios ejecutará las operaciones correspondientes a las actividades de exploración y explotación dentro del área según contrato.
Contrato de producción compartida, la empresa nacional o extranjera ejecutará por sus propios medios. Mire usted, interesante, porque por su exclusiva cuantía y riesgo, las actividades de exploración y explotación. O sea, quiere decir que la empresa privada, en este caso, por su cuenta, explora cierta área nominada para ver lo correspondiente a actividades de exploración y explotación. Siempre que cuente con un contrato estipulado ahí, ¿ya? Y prácticamente no se olviden que a través de ese contrato también ya estipula regalías y los impuestos de ley, que son el IDH. Tenemos contratos backstop, contratos de transferencia de derechos y obligaciones, contratos petroleros, son los contratos de producción compartida, operación y asociación. Concesión, el derecho de administración a una persona individual o colectiva para desarrollar las actividades de transporte, producto, distribución de gas por redes y el suministro de productos refinados de petróleo. O sea, prácticamente podemos dar nosotros actualmente las concesiones en el tema de ¿qué, jóvenes? En el tema de distribución de gas por redes. ¿Ya? Desarrollo de campo está relacionado con la perforación y terminación de pozos de desarrollo. Descubrimiento comercial, el hallazgo de hidrocarburos cuya explotación y producción estará en base a un análisis económico. Por eso es que yo les decía, jóvenes, que todo descubrimiento de un pozo primero tiene que llevarse aquí, jóvenes, a un análisis económico para ver su rentabilidad. Ya. No hace mucho, hace unos 2 o 3 años atrás, jóvenes, 3 o 4 años, Andina hizo una exploración de un pozo por cuenta de YPF y ya iba acabando 4.000 metros de profundidad. Y le dijo Andina que era importante nomás dejarlo al pozo porque no se iba a descubrir lo que se pensaba, o sea que se iba a gastar más plata. ¿Ya? Entonces, por eso yo le decía antes, porque ahí se pagó bastante recursos. Eso no sale a la luz, ¿no? Porque son prácticamente contratos internos entre la empresa privada y... Pero eso le comento, eso salió en el periódico. Ya, Andina era. Entonces, pero ya se gastó, pues, ¿no? Recursos por cuenta de YPF. Por eso es que siempre tiene que hacerse, siempre que jóvenes, un análisis económico de rentabilidad para ver si ese gas, si ese pozo de gas o petróleo nos va a dar rentabilidad. ¿Ya? Bien, distribución de gas natural por redes, prácticamente la provisión de gas natural en calidad de servicio básico. Ductos dedicados son prácticamente las instalaciones para el traslado de hidrocarburos destinados a abastecimiento como materia prima para la industrialización. ¿Ya? Esto prácticamente de ciertas áreas tenemos nosotros los campos de explotación y van siempre a los campos donde tenemos nosotros almacenados para luego llevarlo a ¿dónde? A la refinería para su industrialización. La exploración, vean ustedes jóvenes los gastos que se realizan, son los reconocimientos geológicos de superficie, levantamiento, fotogramétrico. Por eso yo les decía a ustedes jóvenes, todo es tecnología en el tema petróleo. Por eso es que es interesante esta parte de la contabilidad. ¿Ya? No hay mucho implementación de mano de obra en los pozos, en las entrañas de la tierra. Todo es mecanizado y todo es tecnología. Ahí también, reconocimiento geológico, levantamiento aerofotogramétrico, esto es con fotos satelitales, topográfico, gravimétrico, magnetométrico, sismológico y geoquímico. Totingo estamos hablando de tecnología. Y en la explotación, esto es exploración. Y en la explotación que vamos a utilizar, profesor, en la perforación de pozo, es la perforación de pozo ya en sí, donde vamos a explotar cierta cantidad de gas o petróleo. Tenemos que utilizar nuestras torres, ¿no? Que son típicas en el tema petrolero.
tendido de líneas de recolección, construcción de plantas de almacenaje, planta de procesamiento, instalación de separadores de fluido, producción de recuperación mejorada y almacenaje de hidrocarburos. Entonces, dos cadenas muy importantes, exploración y explotación. El otro ya, que llevamos todo esto, se llama refinación, pero ya es para darle la calidez de ese producto. GLP prácticamente es un proceso industrial también. Está compuesto de propano y butano. Ejemplo, el gas que se compra jóvenes en garrafa es GLP. ¿Ya? Entonces es un proceso industrial, no es de la entraña de la tierra. Ha ido a un proceso industrial y por eso es que tiene una presión fuerte, ¿no? Para el tema, a veces hasta la movilidad la usan, ¿no? Gas natural también es otro de los productos netamente natural que se presenta en estado gaseoso. También tenemos los gas natural despojados que después de traer los licuables ya vienen a ser un gas natural. GLP de planta, extraído del gas natural en planta de extracción de licuable en campo de producción. Tenemos los hidrocarburos, son aquellos elementos compuestos de carbono e hidrógeno que presentan en estado natural. La industrialización no es más que una transformación química de los hidrocarburos y los procesos industriales y termoeléctricos para llegar a emitir los productos terminados. Gasolina, diésel, queroseno, etcétera, etcétera, ¿no? Gasolina de aviación también, que es otra de los productos que produce YPFB. Licuación de gas natural es un proceso físico que permite pasar del estado gaseoso a un estado líquido. Estas son trabajos netamente ya de refinación para poder transformar, para transportar de un lugar a otro. Tenemos que transformar todo ese proceso. Líneas de recolección son las tuberías mediante las cuales el productor recolecta y traslada la producción de sus pozos hasta las entradas al sistema de ecuación. Tenemos también jóvenes en el tema del texto, tenemos la licencia, que es el permiso de autorización a una persona individual o colectiva legalmente establecida para desarrollar una gestión comercial o económica de la actividad de hidrocarburos. Ya, todo debe cumplirse de acuerdo a la ley 3058. Ya, no es nadie dueño de una propiedad, es el Estado. Da concesiones bajo cierto contrato administrativo. Ya, esa es la figura. Tenemos los operadores, tenemos la parcela también, ya. La parcela, jóvenes, más que todo está relacionado a un cuadrado de 5.000 metros por lado y una extensión de 2.500 hectáreas. Esa es una parcela. Corresponde al cuadrado de 5.000 metros por lado por una extensión total de 2.500 hectáreas. ¿Ya? Bien, tenemos la parte teórica del petróleo, tenemos la petroquímica y tenemos la petroquímica. Cuando hablamos de la petroquímica, vean ustedes, jóvenes, también es importante estar relacionado con las moléculas de hidrocarburos, como ser polímeros, resinas, plásticos, fertilizantes. Todo esto, jóvenes, que son ya los desechos de los procesos de la petroquímica, son utilizados también en la industria plástica, en la industria fertilizante. Ahí está lo que estamos produciendo nosotros, jóvenes. La urea y jóvenes, el amoníaco, son fertilizantes. Entonces, todo eso, nada se pierde, se ve. ¿Ya? Solamente que ahí le pelamos, ¿no, jóvenes? ¿Será que los fertilizantes que tenemos en Bolobulo debía estar ahí esa planta? ¿Quién me dice? Castro. ¿Será que está bien ahí, que esté ahí la planta, sabiendo quiénes son los mercados? ¿Jóvenes? ¿Qué hizo usted? No, ¿Será no, que Licen. dónde debía estar esa planta? Estamos hablando de forma netamente técnica, ¿no? No quiero nada de política. ¿Dónde debía estar esa planta, señorita Castro? Debería estar cerca, ¿no? ¿Cerca de dónde?
de los mercados que tenemos para vender, ¿no, señorita Helen? Claro. Claro, Licen. ¿Y saben qué son nuestros mercados? Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, parece. Entonces, todo eso a veces introducir una área, una teoría técnica con la política hace daño. Hemos llevado allá en Bulo, que está en el corazón de creo que está cerca de Chapare, ¿no? Entonces, y eso nos está dando un dolor de cabeza, ¿saben? ¿No? Tenemos que gastar el gasto de transporte para vender a los mercados naturales, Brasil, Argentina, Paraguay. Transporte, ¿por qué no lo hemos hecho en Puerto Suárez? ¿Por qué no lo hemos hecho en Quijarro? Todo eso, jóvenes, nunca cuando te ocupen una función, siempre vean la parte elemental técnica. No miren lo político, ¿ya? ¿Por qué ahorita transportarlo de Bulo a los mercados? Tenemos que recorrer altos kilómetros de transporte. ¿Y eso qué es, jóvenes? Costo. ¿Ya? Entonces, toda esa situación, jóvenes, hay que tomarla siempre en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, el tema eso del hierro. Mire, está sentado al ladito donde está la materia. ¡Qué belleza! Ya van a ver ustedes. Cuando aquí a un año va a estar produciendo. ¿Ya? Quiero que una vez comencemos a exportar. ¿Ya? Entonces, no se olviden, jóvenes, siempre tiene que primar la parte técnica en todos los proyectos, si son peor, si son empresas públicas. ¿Ya? Porque hay plata del Estado. Ya, señorita Castro, Helen, ¿está bien? Bien. También tenemos la producción total, que es un volumen total que produce un pozo, petróleo, gas natural. Tenemos la producción fiscalizada. Siempre la producción fiscalizada, jóvenes, está medida en punto de fiscalización. ¿Cuál es el punto de fiscalización? En boca de pozo. De ahí comienza a medirse. ¿Ya? Productos derivados del gas son productos que provienen de la separación, más que todo la industrialización del gas. Tenemos productos refinados, en eso está relacionado los combustibles, los lubricantes, la grasa, la parafina, el asfalto. Mire, el asfalto, por ejemplo, ¿de qué país compramos harto asfalto nosotros, Helen, para hacer las carreteras? ¿Quién me dice? A ver, compramos de un país, nos viene cualquier cantidad, compramos nosotros. De Venezuela compramos. Puede ser también de la Argentina, pero compramos de afuera. Y todo con materia prima para la carretera, el asfalto. ¿Ya? O sea, nada se pierde del petróleo, todo se vende. Bien, ya hemos visto ya que el punto de fiscalización, ya prácticamente estamos relacionados en la explotación de los campos. ¿Ya? Luego tenemos el proceso de refinación, ya tenemos el tema de la regalía, y el tema de la regalía, jóvenes, prácticamente no es más que una compensación económica obligatoria pagada al Estado en dinero en especie. ¿Cuánto es la regalía? El tema de la regalía está relacionado con el 18%. La regalía nacional compensatoria es otro beneficio que le da el Estado a Beni y Pando, ya prácticamente del 1%, ¿no? La regalía departamental se da 11, más 1 el Beni, más 6 el TN, hace los 18%. ¿Ya? Todo va a estar regularizado por la Superintendencia de Hidrocarburos, ¿no? Que hará cumplir y hacer cumplir la normativa nada más. Fiscalizar. ¿Ya? Reserva certificada. Este es interesante, jóvenes, cuando ven ustedes qué son reservas certificadas, es la suma de las reservas probadas y las reservas probables. Por eso es que hay varios países que si yo quiero hacer contacto con cierto país me piden una certificación. ¿Ya? ¿Para ver qué, profesor? Para ver la reserva probada y la reserva probable. En la suma de las dos hace la certificación, es la reserva certificada.
Entonces, ¿qué son las reservas probadas? En teoría, de acuerdo a informaciones geológicas y de ingeniería de reservorio, demuestran que en el futuro será recuperada cierta cantidad de hidrocarburos. En el futuro serán recuperadas cierta cantidad. Entonces, son reservas probadas. Y las probables son reservas de hidrocarburos no probadas. Ya, no probadas. No probadas, escuchen esto. En las que los estudios geológicos y los datos científicos sugieren que la probabilidad de recuperar cierta cantidad. Entonces, cuando hablan de esta certificada, tiene que ser probada y probable. Ya, para ser certificada. Reserva de hidrocarburos, el Estado es el Estado bajo superficie que están produciendo con un sistema común de presión en toda su extensión. Tenemos sistema de ecuación, tenemos sistema de transporte, tenemos transporte en el tema de los ramales, estamos los transportes también relacionados con el tendido de tubería, tenemos los derivados, que prácticamente está relacionado con gas licuado, petróleo, LP, gasolina, jet fuel, queroseno, alquitrán. Cuando hablamos jóvenes de la zona tradicional, nos estamos refiriendo donde sí o sí podemos encontrar cierta reserva de gas o petróleo. Ejemplo, la zona chaqueña en Bolivia es zona tradicional. ¿Ya? Eso es. Pero Beni y Pando, por ejemplo, no son zona tradicional. Entonces, puede ser que encontremos, como puede ser que no encontremos petróleo, porque son zonas no tradicionales. En cambio, estas, las tradicionales, podemos encontrar. Ya, región no comprendida, dice, en la tradicional. Titular es toda persona natural o colectiva, nacional extranjera, que haya suscrito contrato con el Estado. Cuando hablamos de la estampilla de la tarifa, es más que es la aplicación del transporte de hidrocarburos, producto por el cual se fija una tarifa única, ¿no? Mayormente, hoy, digamos, ya hay cierta empresa que tiene el Estado dedicada a cierta actividad. Por ejemplo, YPF Transporte, dice, no, han leído ahí, ¿no? Está relacionado a el transporte de hidrocarburos. YPFB Refinación está dedicada a la parte ya de producción de producto terminado. YPFB Gas Natural o redes relacionado con el tema de la distribución de gas domiciliario e industrial. ¿Ya? Y así todo lo que corresponde a la cadena productiva. YPFB, por ejemplo, explotación, YPFB, refinación, etcétera, etcétera. Esta es la estructura jóvenes organizacional de YPFB. Está relacionado con la presidencia, los consejos administrativos, la gerencia y toda la cadena productiva. ¿Ya? Tenemos todas las áreas técnicas, administrativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, amplio. YPFB es un monstruo de empresa. Tenemos acá también los diferentes tipos de campos bajo contrato. Andina, tenemos estos campos que son petroleros. Tenemos BG Bolivia, Canadín, toda la parte donde ellos han estado trabajando. ¿Ya? Tenemos Chaco, tenemos Petrobras, Cruz Petrol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces cada uno de ellos, miren, mire estos campaños, ¿no? Que teníamos nosotros, San Alberto, San Antonio, megacampos importantes estaban bajo el poder de Petrobras, miren. Tenemos fase de la industria petrolera. Ya, fase de la industria petrolera. En nuestro país, por ser de interés de utilidad pública, goza de la protección del Estado y dentro del desarrollo y la explotación de estos recursos naturales no renovables. Ya, prácticamente ya hemos dicho nosotros que los recursos del tema petrolero se considera realmente gozan de la protección del Estado y están bajo una situación de empresa estratégica. ¿Ya? Tenemos las actividades petroleras que están relacionadas en prospección, estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, prospección sísmica, perforación de pozos para fines geofísicos, incluye reconocimiento aéreo. Tenemos el proceso de adjudicación,
que está relacionado con el proceso de adjudicación mediante licitaciones públicas internacionales, excluyendo las áreas reservadas para YPFB. Prospección, adjudicación, y luego entramos al proceso de exploración y desarrollo. Está relacionado con qué, profesor? Con instalación de sistema de producción, construcción de plataformas, torre de tracción, válvula de seguridad, equipo de lodo, sección de tableros de control y medición de presión. Procedimiento de recuperación por medio de inyección de aire, gas o agua, instalación de tuberías, ductos, tanque de almacenamiento, estaciones de bombeo y generadores de energía eléctrica. Todos los elementos más importantes para instalar un proceso productivo. ¿Ya? Explotación de petróleo y gas natural es un conjunto de operaciones y trabajos que realizan en campos petroleros, tanto en superficie como en subsuelo, cuya finalidad es lograr la extracción del petróleo. Cuando nos relacionamos con el transporte, estamos relacionando desde los campos petroleros hacia los sistemas de adecuación, almacenamiento, refinación o venta directa, interna o de exportación, dependiendo si lo vamos a llevar al mercado interno o lo vamos a exportar, ya sea mediante cisterna o mediante ducto, sacando lo que vamos a exportar. Tenemos los almacenajes. También podemos almacenar el petróleo como gas natural, que son transportados desde la planta de almacenamiento de hidrocarburos para su posterior comercialización. Y tenemos el tema de la distribución de gas natural también, que lo maneja YPF Jóvenes, tanto domiciliario como industrial. Está en manos de YPF, pero la norma indica que también se puede dar en concesiones. ¿Ya? Pero esperemos que no, jóvenes, porque ya una vez se da en concesión, ya va a incrementar el precio, ¿no? Entonces, ahí nomás, ya hay que ser siempre que lo que se consume, que consumen todos los hogares bolivianos, sea siempre a menor costo, ¿ya? Porque es estratégico. Tenemos el tema de la refinación e industrialización, que comprende los tratamientos y transformación del crudo mediante volatilización para obtener los subproductos o productos derivados del mismo, como ser gasolina, queroseno, aceite pesado, aceite lubricante, cera y asfalto. La comercialización, ¿cómo podemos nosotros exportar nuestros productos? Comprende la venta de hidrocarburos, ya sea interno o externo. Miren los gasoductos que contamos: gasoducto Bolivia-Brasil, gasoducto Bolivia-Argentina, oleoducto Sica-Sica-Arica, oleoducto Camiri-Yacuiba, gasoducto Río Grande-Yacuiba, proyecto gasoducto Vuelta Grande-Asunción y oleoducto Carrasco-Cochabamba. Entonces, todo esto prácticamente viene a ser nuestra línea que nosotros exportamos, y exportamos nuestro gas o petróleo que podamos nosotros vender con destino a estos dos países principales, Brasil y Argentina. Bien, vamos a quedar en esta partecita, jóvenes. Yo lo he dividido en dos partes para no cansarlo, y lo vamos a terminar el día miércoles. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Yo quería hablar con ustedes, jóvenes,